participación o con cierta mm, presencia efectiva de ustedes. Bueno, yo sé lo difícil que es para ustedes a veces sentarse adelante, abrir la cámara. Parece para mí algo tan sencillo, pero bueno, no voy a discutir por eso. A ver, hemos venido conversando de muchos temas a lo largo del curso, de estos primeros 2 meses, en los que toda la semana se posterga la toma del control de lectura por factores ajenos a nuestra voluntad. Pero bueno, más allá de eso, tratamos de por lo menos avanzar con el tratamiento de los temas y rescatar las ideas más importantes del curso. A ver, no voy a tratar tema por tema como en la clase de repaso, pero voy a, en esta clase que va a ser de 1 hora, más o menos hasta las 8:30, tratar de significar los puntos más importantes, ¿no? Hemos visto a lo largo de los temas de derecho monetario la importancia del surgimiento del dinero como consecuencia de una evolución económica que llevó a los inicios del desarrollo del comercio, de las guerras de expansión, del intercambio entre Oriente y Occidente, el surgimiento de la bolsa, el surgimiento de la banca, y vimos cómo estas funciones económicas y jurídicas del dinero se fueron gestando para que el dinero fuera un medio de intercambio. Luego aparecieron los títulos valores, otra forma especial de dinero, el dinero giral. Surgieron los bancos privados de emisión, cualquier banco privado podía emitir dinero, y eso traía dificultades en cuanto a darle seguridad a las transacciones, porque había de alguna manera un diferente valor de cotización en cada uno de los bancos respecto a la moneda extranjera. Ante esos problemas y ante esos problemas y al evidente surgimiento en medio del absolutismo monárquico siglo XVII de las finanzas públicas, se consideró que era necesario crear un banco central de reserva, o una banca central que tuviera como función exclusiva, principal, la emisión de billetes y monedas, que además fuera una suerte de prestamista de última instancia para los gobiernos, que contribuyera a regular el tipo de cambio, dadas las crecientes transacciones internacionales, en cierta medida ser un asesor financiero también de los gobiernos, y en cuanto a la función jurídica, ser fundamentalmente un medio de intercambio de las obligaciones. Esos criterios, ¿cómo se encuentran vigentes en la actualidad? En la actualidad, cada una de esas funciones ha tenido un tratamiento diferente. Los bancos centrales ya no son prestamistas de los gobiernos. Si el gobierno quiere contar con recursos financieros, va a ser como consecuencia de un buen manejo de las finanzas públicas, con presupuesto, con tributación, con endeudamiento.
y el Estado ya tiene un rol diferente, que es el rol de ser promotor y regulador de la economía. Y además existen diversas formas de financiarse, como son la emisión de bonos soberanos, son las operaciones en el sistema financiero, las operaciones con la banca internacional, organismos financieros internacionales, donde ya no se requiere que el Estado preste a las personas jurídicas de derecho público y privado. Tampoco el Banco Central de Reserva hoy es asesor económico de los gobiernos, porque para eso existe un ministro de Economía y Finanzas. Se ha ampliado mucho la administración de las reservas internacionales como consecuencia de un impulso cada vez mayor al comercio internacional. La regulación del crédito en la moneda se da con los instrumentos de la política monetaria, con el encaje, con la tasa de interés, con el redescuento, los límites de crédito. Y también se ha aunado esa relación de funciones la información económica y financiera, la información sobre la situación económica y financiera del país, en donde las opiniones del Banco Central, por su seriedad y por su calificación en el ámbito internacional, son muy importantes para brindar confianza a los agentes económicos e inversionistas. Entonces, del elenco inicial de facultades del BCR, hay algunas que ya no están, prestamista o asesor financiero de los gobiernos. Están otras que inicialmente no estaban, administrar las reservas internacionales, informar al país sobre la situación económica nacional. Se ratifica la de ser medio exclusivo de emisión de bienes y monedas. Se ratifica la regulación del tipo de cambio. Y se precisa de una manera más notoria, también como consecuencia de la dación de los primeros códigos civiles, como el Código de Napoleón de 1804, que el dinero es un medio fundamental para concretar el pago de las obligaciones financieras y que pagando el monto de la obligación se considera extinguida la misma. El carácter cancelatorio del dinero, especialmente el dinero circulante emitido con el respaldo del Estado. Ahí encontramos una primera gran evolución en cuanto a, no tanto el concepto, porque el concepto básicamente ha cambiado en cuanto a que hoy día también pueden haber, digamos, no solamente el dinero corpóreo, sino también el dinero intangible, independientemente que sea parcialmente regulado, pero en todo lo demás, corpóreo, divisible, regulado, es fundamentalmente, hay una continuidad respecto a las funciones del dinero, respecto a las características del dinero. Tema muy importante que indudablemente sí es novedoso es el de las políticas monetarias. El conjunto de lineamientos que permiten aumentar o reducir la cantidad de dinero en el mercado. La política monetaria expansiva para aumentar la cantidad de dinero, la política monetaria restrictiva para reducir la cantidad de dinero. Y bueno, si bien es cierto, es reiterativo el tema, siempre tenemos que reafirmar los grandes conceptos del curso. Los instrumentos de la política monetaria son la tasa de interés, el encaje, los límites de crédito, las operaciones de mercado abierto, el redescuento. Entonces, todo eso ayuda a que el BCR cuente con instrumentos que, debidamente aplicados y en función de cada clase de política monetaria, una utilización de los instrumentos para aumentar la cantidad de dinero
fundamentalmente disminuyendo tasa de interés, disminuyendo encaje, disminuyendo tasa de redescuento, disminuyendo operaciones de mercado abierto y aumentando límites de crédito. Y otra restrictiva para encarecer el costo del dinero y del crédito, aumentando la tasa de interés, aumentando la tasa de encaje, aumentando la tasa de redescuento, aumentando la tasa por operaciones de mercado abierto y disminuyendo los límites de crédito. Es bien claro es el concepto de política monetaria, conjunto de lineamientos establecidos por el Banco Central para aumentar o disminuir la cantidad de dinero en el mercado. Y como frente a esas políticas monetarias existen instrumentos que coadyuvan a su implementación. De las monetarias expansivas para aumentar la cantidad de dinero o de las monetarias restrictivas para reducir la cantidad de dinero. Otro tema muy importante es cómo se ha reforzado en nuestro derecho monetario bancario el fortalecimiento del Banco Central de Reserva. El Banco Central de Reserva, una institución profundamente importante históricamente, una de las instituciones más serias a nivel de la vida pública e institucional del país, tenía sin embargo un problema hasta 1990. El problema del intervencionismo de los gobiernos, el problema de la voluntad emisionista de dinero, de la voluntad de contar con dinero fácil, supuestamente para financiar actividades económicas. Y de alguna manera, los presidentes del BCR, hasta el año 90, con la excepción de Richard Webb, que fue presidente del BCR en el segundo gobierno de la UNDE del año 80 al año 85, otros fueron profundamente dependientes del presidente de turno, especialmente en el caso del presidente Alan García, y creemos que no defendieron adecuadamente los fueros del Banco Central y eso originó que se afectara esa disciplina monetaria y que ingresáramos a niveles escalofriantes de inflación, hiperinflación e incremento de la pobreza. Entonces, autonomía del Banco Central. ¿Qué significa autonomía? Bueno, ¿yo qué puedo decir? Pues luego de que han estudiado con Chanamé, con Palomino, con el doctor Sosa, me imagino que han tenido una explicación extremadamente generosa de los conceptos, pero yo reconociendo mis limitaciones, trataré de recordar la esencia de ese concepto. Un organismo constitucional es autónomo cuando cuenta con un haz de facultades que le permiten cumplir fundamentalmente la función para la cual ha sido creada. El Ministerio Público no podría cumplir su tarea de ser titular de la acción penal, de perseguir el delito, de ser un bastión en defensa de la legalidad, si fuera dependiente del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo, del Poder Judicial mismo, como era hasta el año 1979. El Banco Central de Reserva no podría tener autonomía funcional para poder preservar la estabilidad monetaria, como efectivamente no la pudo preservar cuando los gobiernos se inmiscuían en las actividades del Banco Central. El Tribunal Constitucional no podría declarar la inconstitucionalidad de las leyes aprobadas por el Congreso, no podría defender la vigencia de los derechos humanos
ante violaciones de la libertad individual y de las demás libertades constitucionales si no tuviera autonomía frente al Ejecutivo, Poder Legislativo, etc. El Jurado Nacional de Elecciones no podría administrar justicia electoral si fuera dependiente de otros poderes del Estado. Entonces, el sentido genuino de la expresión organismo constitucionalmente autónomo es dotar a estos organismos de la suficiente independencia para que puedan cumplir con total cabalidad las funciones encomendadas por la Constitución y las leyes. Entonces queda claro que para el logro de los grandes objetivos que se han venido alcanzando en 35 años respecto al manejo y obtención de la estabilidad monetaria, se ha debido contar y felizmente se ha logrado tener un banco central administrado técnicamente, un banco central dirigido siempre por profesionales de planta de gran calidad, pero también ahora por directivos, miembros del directorio, presidente del directorio como el señor Julio Velarde, que prestigian al Perú ante el mundo. Julio Velarde ha sido considerado el mejor banquero central del mundo. Entonces todo eso ayuda al desarrollo de la estabilidad monetaria y la economía en el país. Muy bien. Otra reflexión interesante en un mundo globalizado es analizar la vinculación que tiene el Banco Central de Reserva con los organismos financieros internacionales. El Banco Central de Reserva representa al Perú ante el Fondo Monetario Internacional. ¿Cuál es la función del Fondo Monetario Internacional? Garantizar la adecuada supervisión del manejo de las finanzas públicas en el mundo. Contribuir al fortalecimiento de las balanzas de pagos. De alguna manera incidir en el tipo de cambio y también gestar un escenario propicio para el desarrollo del comercio internacional. Esa es la función de este Fondo Monetario Internacional creado en la conferencia de Bretton Woods al final de la Segunda Guerra Mundial. La importancia del Banco Mundial para el financiamiento del desarrollo económico y social, inicialmente llamado Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, que es en realidad el grupo del Banco Mundial, donde está el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, está el MIGA para brindar garantías a las inversiones extranjeras en los países, está el intermediario financiero vinculado a las inversiones internacionales. Entonces, el Grupo Banco Mundial tiene una tarea diferente a la del Fondo Monetario, una tarea más preocupada por el desarrollo de proyectos de inversión, alentar el desarrollo económico y social, y es en todo caso una entidad complementaria al rol importante que cumple el Banco Mundial. También podemos decir y relevar la importancia del Banco Interamericano de Desarrollo en el ámbito de América Latina, brazo financiero de la Organización de Estados Americanos, encargado del financiamiento del desarrollo de todos los países de América Latina, con iniciativas importantes en materia de innovación empresarial, en materia de fomento a la pequeña y microempresa, en el aliento a la modernización empresarial, al desarrollo de una economía con equidad, esa gran institución, el Banco Interamericano de Desarrollo, que ha tenido a grandes directivos como Felipe Herrera, su creador, como Enrique Iglesias, tantos años, como Luis Alberto Moreno. Entonces, es una institución muy seria, muy importante,
que debemos valorar y que debemos ponderar. También está la Corporación Andina de Fomento, hoy Banco de Desarrollo de América Latina, encargado de favorecer líneas de crédito para los países de la Comunidad Andina de Naciones, y a su vez un ente que contribuye a la recuperación del nivel de reservas internacionales de cada uno de los países miembros. También el Fondo Latinoamericano Andino de Reservas, que realiza aportes de divisas a los países que en algún momento expresan un determinado desequilibrio en su balanza de pago. Entonces, esa es la vinculación, esa es la relación organismos financieros internacionales con la banca central. Y decir que el presidente del Banco Central de Reserva es el gobernador titular del Perú ante el Fondo Monetario Internacional, que por lo tanto existe una gran conectividad funcional entre el Banco Central de Reserva y las políticas que promueve el Fondo Monetario Internacional. Siempre dentro del derecho monetario, luego de haber hablado del dinero, funciones del dinero, políticas monetarias, autonomía de la banca central, organismos financieros internacionales. En el tratamiento de una institución o de una temática profundamente importante y que atraviesa el derecho público y privado, tenemos las consecuencias jurídicas de la política monetaria. Las consecuencias económicas las hemos visto extensamente. La inflación, la deflación, la devaluación, la recesión, la reactivación, la estanflación. Es importante analizar las consecuencias jurídicas. ¿Qué sucede en el ámbito del derecho cuando nuestra moneda nacional se deprecia? ¿Eso qué influencia tiene en las obligaciones, en los contratos? Bueno, en el ámbito de las obligaciones, y ahí tenemos a nuestros grandes referentes samarquinos, a José León Barangarán, previamente Ángel Gustavo Cornejo, posteriormente Jorge Eugenio Castañeda, y bueno, lógicamente nuestros profesores y colegas actuales, también de mucha calidad, ¿no? ¿Qué nos enseña el derecho a las obligaciones? Existe una regla general para el pago de obligaciones dinerarias, que es el nominalismo. Nominalismo, el predominio, la prevalencia de la moneda nacional en el pago de las obligaciones dinerarias. ¿Por qué? Como expresión de la soberanía del Estado, como expresión de la protección al deudor, como expresión de que los bancos, aplicando la moneda nacional en momentos de estabilidad monetaria, se sienten debidamente protegidos porque al monto prestado se le aplican intereses que mantienen medianamente estable el importe y el importe actualizado del crédito. En cambio, también como excepción, porque el principio general es el nominalismo, se plantea en nuestro código la existencia del valorismo, para que se aplique en caso de depreciación monetaria, de pérdida del valor adquisitivo de la moneda. Y en ese caso, la obligación dineraria se va a pagar en soles, pero referida a moneda extranjera. El monto del crédito otorgado se va a vincular. Estos 10.000 soles que se han prestado, este prestado, equivalen aproximadamente
a $300, a $3.000. Cuando tú me devuelvas el importe del crédito, tú me deberás devolver en soles el equivalente a $3.000. Vale decir, se está vinculando el importe de la obligación a una determinada moneda extranjera para garantizar el mantenimiento de su valor y el reajuste del importe de las obligaciones generales. La actualización del importe de las obligaciones generales. Para que recurriendo a esta moneda de mayor fortaleza, no se perjudique el acreedor. Esta aplicación del valorismo se da en épocas de inestabilidad financiera y por lo tanto los agentes económicos se refugian en la moneda extranjera para mantener estable el importe del crédito que otorgaron. Pero no solamente se vincula la moneda nacional con la extranjera, el importe de la deuda de moneda nacional con el equivalente de moneda extranjera, sino que también se puede recurrir a que el importe de la deuda de moneda nacional se vincule al precio de una determinada materia prima, como por ejemplo una onza Troy de oro en el mercado internacional de Londres. Entonces, se va a decir que presto tal cantidad de dinero que equivale a una onza Troy, a un determinado número de onzas Troy en el mercado de Londres. Tu obligación será devolverme el equivalente a ese número de onzas Troy en el mercado de Londres. Se está vinculando el importe de la obligación con el precio de una materia prima. O también se puede vincular al importe de una unidad de reajuste automático como el índice de precios al por mayor, por ejemplo, o la unidad impositiva tributaria. En cada una de esas posibilidades se busca reajustar el contenido de la obligación, mantener vigente el importe del crédito. Pero de otro lado también hay consecuencias derivadas de esa depreciación monetaria en instituciones contractuales de la más alta importancia, como por ejemplo la institución de la lesión, la institución de la excesiva onerosidad de la prestación. Entonces, cuando se produzcan estos supuestos de conformidad con el Código Civil, las partes van a poder solicitar al juez el reajuste de las transacciones que han devenido en absolutamente injustas, que lo han sido por un aprovechamiento del estado de necesidad de una de las partes, por una evidente discrepancia entre el valor real de los bienes y el valor en el que son vendidos, perjudicando al vendedor. Todo es una lesión. Y en el caso de la excesiva onerosidad de la prestación, un evento grave, imprevisible e incierto, que a hoy día, 26 de mayo del 2025, en el que sería absolutamente impensada la existencia de un escenario de inflación de 3 dígitos y menos de hiperinflación, y que si deviniera un fenómeno de ese tipo, indudablemente sería un evento grave, imprevisible, incierto, que obliga al reajuste de las prestaciones ante el Poder Judicial. Entonces, esa es la aplicación de una figura con regulación esencialmente de derecho monetario, para garantizar el orden público monetario, tiene indudables implicancias, no solamente en el ámbito económico, sino en el ámbito del derecho civil contractual, del derecho civil obligacional, etc. Y ahí resulta muy interesante valorar
tendencia y el logro de Europa en cuanto a la unificación monetaria que de alguna manera también ha llevado consigo un determinado nivel de unificación de las políticas en materia de finanzas públicas, y cómo la existencia de una sola moneda como el euro indudablemente ayuda al desarrollo de la actividad económica en el viejo continente, y cómo 28 economías se orientan por una moneda única como el euro, la primacía de un Banco Central Europeo y el sostenimiento uniforme de sus políticas en materia de finanzas públicas. Y cómo eso se ha logrado desde el año 1992 con la creación de la Unión Europea, y luego en el año 1997 con la promulgación del Tratado de Maastricht, que fue la que más incidencia tuvo ya en el avance definitivo de estas nuevas visiones de política monetaria. ¿Y qué nos enseña el proceso de integración europeo? El proceso de integración europeo, iniciado en 1956 con el Tratado de Roma y el Tratado de Versalles, evidencia cómo el cumplimiento de cada una de las fases de un proceso de integración, que empieza generalmente con un régimen de zona franca, un régimen de franquicias aduaneras, una zona de libre comercio, facilidades complementarias en materia comercial, para luego llegar a una unión aduanera. Y en el caso de Europa, no solamente en el ámbito estrictamente económico, sino en el ámbito de la defensa de las libertades, la creación de un Parlamento Europeo, un Consejo Europeo de Protección de los Derechos Humanos, indudablemente ayudan a la mejor atención de la problemática y objetivos de este gran continente europeo, ¿no? Y que se requieren básicamente dos condiciones para alcanzar la unificación monetaria. Una adhesión a una visión económica del mundo. Es muy difícil llegar a un proceso de integración albergando en su seno a países que creen en una economía centralmente planificada versus otros que creen en una economía de mercado. Eso no se da en el continente europeo, y por eso existe una coincidencia en la determinación de las políticas. De otro lado, todos los países de la Unión Europea creen significativamente en la democracia representativa, y esas coincidencias en manejo económico y en manejo político indudablemente apuntalan con vigor un proceso de integración de importantísimos logros y que implican una distinción en el ámbito de los procesos de integración a nivel mundial. En cuanto al derecho bancario, ¿cuáles son las ideas centrales? Más que citar instituciones, las ideas centrales, las ideas que acompañan a todo el derecho bancario. Esa rama del derecho que establece un conjunto de normas y principios jurídicos que regulan la intermediación financiera, la captación de dinero de los superavitarios para destinarla al apoyo financiero a los deficitarios, y donde el rol de mediación le corresponde a todas las empresas del sistema financiero, bancos, financieras, compañías de seguros, almacenes de depósitos, es indudablemente muy importante. Y esa intermediación financiera, para que sea válida desde el punto de vista legal, requiere que sea autorizada por la Superintendencia de Banca y Seguros, en el ámbito del derecho, en el ámbito del mercado financiero, y de la Superintendencia del Mercado de Valores en el ámbito efectivamente de la Bolsa de Valores. Que sea una actividad habitual, que se realiza de manera permanente, una actividad profesional dirigida, impulsada
por profesionales calificados de diversas actividades profesionales y que además se encuentre debidamente regulada como lo está por la Ley General del Sistema Financiero y Seguros y por la ley y por las normas complementarias que expide la Superintendencia de Banca y Seguros. En cuanto a los principios rectores, la banca múltiple, las empresas y entidades financieras, especialmente los bancos, realizan todas las operaciones previstas en el artículo 221 de la ley. Y por lo tanto pueden brindar operaciones de préstamo o activas, operaciones neutras o de servicios y operaciones pasivas o de depósito. Y a su vez lo pueden hacer en el corto, mediano y largo plazo, lo cual genera un abanico de prestaciones bancarias en beneficio de los clientes. Esta banca, a su vez, respeta y valora el principio de diversificación del riesgo crediticio. La actividad bancaria es muy sensible a los riesgos. Riesgo comercial, riesgo bancario, riesgo político, desastre natural. Entonces no hay que concentrar la actividad financiera del banco solamente en un determinado sector de la administración pública. Se tiene que tratar, perdón, un determinado sector de la actividad económica. Se le tiene que prestar a todos los sectores económicos en forma proporcional, en forma equitativa, medianamente, para que de esa manera se evite, en el supuesto de que hubieran demasiadas operaciones bancarias solamente en un sector de la actividad económica, que cuando se produzca una crisis en ese sector de la actividad económica, agro, minería, pesquería, esa crisis se traslada al banco afectando severamente su estructura financiera. Entonces, por eso no se puede concentrar las operaciones solamente en un determinado sector de la actividad económica. Pero la actividad bancaria también es una actividad bancaria internacionalizada. Una actividad bancaria internacionalizada en dos grandes niveles, en el nivel normativo y en el nivel operativo. En el nivel normativo, porque la máxima instancia regulatoria internacional y administrativa de la banca es el Comité de Basilea en Suiza. Y ese Comité de Basilea en Suiza periódicamente formula recomendaciones y aprueba convenios que tienen por finalidad sentar las bases de la regulación financiera internacional. Y en armonía con las superintendencias de banca de cada país, contribuye a ordenar la legislación, actualizarla y favorecer su mejor tratamiento jurídico, pero con abierta apertura a la actividad económica. Entonces, por eso que esas regulaciones cubren aspectos diversos, como el tratamiento de los riesgos, los límites de crédito, la necesidad de alentar la gestión recuperatoria de los créditos, la respuesta de la banca frente a las crisis financieras internacionales, la necesidad de actualizar permanentemente el capital social, la necesidad de enfrentar las transacciones financieras sospechosas, todo eso que de alguna manera forma parte del discurso diario, usual de nuestras actividades financieras, proviene de los grandes convenios de Basilea. Basilea I, 1988, Basilea II, 2003, Basilea III, 2010. Entonces, de ahí, de ese marco institucional de Basilea, emerge la regulación financiera que se aplica fundamentalmente, que se aplica también en el Perú. Pero también no solamente hay una internacionalización jurídica, sino hay una internacionalización operativa. Los bancos peruanos están en permanente conectividad, relación con bancos filiales, bancos corresponsales del mundo y en realidad con toda la banca internacional, con la finalidad de alentar el desarrollo
de operaciones bancarias internacionales, contribuir al financiamiento del comercio exterior, alentar el desarrollo de inversiones, y todo eso se hace a través de esa arquitectura jurídico-financiera del derecho bancario internacional. Igualmente, es importante reafirmar que todas las empresas y entidades del sistema financiero se organizan jurídicamente como sociedades anónimas. Y al organizarse como sociedades anónimas tienen un régimen de responsabilidad limitada, tienen un capital representado por acciones y en principio se podría decir que seguramente que se regulan por la Ley General de Sociedades. Pero en realidad la aplicación de la Ley General de Sociedades es supletoria frente a las propias normas que en materia de regulación societaria de la empresa bancaria tiene la propia Ley General del Sistema Financiero de Seguros. Entonces, los bancos y las empresas del sistema financiero desde el punto de vista societario no se regulan por la Ley General de Sociedades, sino por las normas que sobre sociedades contiene la legislación contenida en la Ley 26.702. Y en tal virtud tiene normas, orientaciones, deberes y obligaciones que son diferentes a las establecidas en la Ley General de Sociedades. En la Ley General de Sociedades, la autonomía privada es absoluta. Simplemente se vinculan dos o más personas, aportan determinados bienes o servicios y eso da lugar a la constitución de una sociedad. Pero no se requiere ningún nivel de autorización a cargo de ninguna autoridad pública. Lo único que hay es una verificación de la compatibilidad de la escritura de constitución social con lo que establece la ley de sociedades, pero nada más. En cambio, en el ámbito de la actividad bancaria y financiera se requiere siempre la autorización de la Superintendencia de Banca y Seguros verificando una serie de supuestos. Y es Superintendencia de Banca y Seguros con la opinión previa del Banco Central de Reserva. Autorización de la Superintendencia, pero escuchando también al Banco Central de Reserva. Capital social mínimo. Capital social mínimo, y no me burlo, pero es la verdad, en muchas sociedades anónimas peruanas 100 soles. Lo cual representa pues un apartamiento de los sanos principios de la capitalización de las sociedades, que responden ante los acreedores, que responden ante los socios, que responden ante la sociedad. En cambio, en las empresas bancarias o empresas del sistema financiero, hay un capital social mínimo, 37 millones de soles, que en la práctica de cada uno de los bancos más importantes, BCP, BBVA, Scotiabank, Interbank, bordean los 50.000 millones de soles, o sea, muchísimo más. Entonces, pero el mínimo con el cual deben operar no puede ser menor a 36 millones de soles. En cambio, como decimos, en las sociedades reguladas por la Ley General de Sociedades, no hay ese tipo de criterios claros, no hay ese tipo de límites, ¿no? Invocándose que hay que dejar trabajar a la gente, que hay que promover el desarrollo de la inversión y por lo tanto ahí no hay que ser tan exquisito supuestamente con ciertas exigencias. Luego, en una empresa regulada por la Ley General de Sociedades, que define claramente la condición del accionista, en la Junta General de Accionistas de un banco solamente pueden participar los accionistas. Claro, en la Junta General de Accionistas de una empresa, primero empecemos con la empresa regulada por la Ley de Sociedades, una sociedad anónima común, sin ninguna vinculación con el sistema financiero. Si un jefe de un organismo regulador quiere participar en esa Junta General de Accionistas, simplemente la sociedad invoca
la autonomía privada, la libertad de empresa, y se sabe que usted no es accionista, no puede participar en esta Junta General de Accionistas. Pero en cambio, eso no lo puede hacer una empresa o entidad financiera cuando quien quiere participar en la Junta General de Accionistas es el superintendente de Banca y Seguros, que está expresamente facultado por mandato de la ley de bancos a participar en esa Junta General de Accionistas, y no solamente participar para tomarse un cafecito o participar para mirar internamente cuán bonitos son los ambientes de las oficinas o de las salas de reuniones, sino que entra con la posibilidad de impugnar en sede administrativa o judicial aquellos acuerdos de Junta General de Accionistas del banco que considera contrarios a la ley, que considera contrarios a la búsqueda de su mejor estabilidad, que no resultan congruentes con una suerte de dificultad financiera reciente. Entonces, por todo ello, el superintendente interviene realmente ejerciendo una actividad fiscalizadora y protectora de la estabilidad de los bancos. Otra característica especial es la existencia de órganos sociales adicionales a los que establece la Junta General, la Ley General de Sociedades. En la Ley General de Sociedades, Junta General de Accionistas, Directorio, Gerencia. En la Ley de Bancos también los mismos, más comités ejecutivos de gerencia, comité de créditos del directorio, otros órganos que responden a la funcionalidad de la actividad crediticia y financiera del banco. En la Ley General del Sistema Financiero, las exigencias en cuanto a quórum por participación en las sesiones y en cuanto al quórum exigido para adoptarse los acuerdos y votar, es mucho mayor en el ámbito de la Ley General del Sistema Financiero que en el ámbito de la ley de bancos. Entonces, es mucho mayor, que en el ámbito de la Ley General de Sociedades. Mucha mayor exigencia de quórum para participar en la sesión, quórum para adoptar acuerdos en la Ley General del Sistema Financiero frente a la Ley General de Sociedades. De otro lado, existe una gran preocupación de estas instituciones por devolver oportunamente y adecuadamente los fondos del público. Los bancos trabajan con fondos del público, que ni bien reciben, inmediatamente utilizan lo que se llama el depósito irregular. Un depósito regular implica que el depositario solamente puede conservar y mantener los bienes, no los puede utilizar. En la banca existe el depósito irregular. Ni bien se depositan los dineros, inmediatamente pueden ser utilizados para otorgar líneas de crédito, aprovechando de la fungibilidad del dinero, porque cuando el cliente se acerque al banco a retirar su dinero, va a haber una suma debidamente reservada al respecto. Y para eso es fundamental que existan instituciones como el encaje mínimo legal, que asegura la devolución de los depósitos del público, que exista también el Fondo de Seguro de Depósitos. ¿Y cuál es la diferencia? El encaje asegura la devolución de los depósitos mientras el banco funciona normalmente. El Fondo de Seguro de Depósitos se aplica cuando el banco ingresa a un proceso de disolución y liquidación. El encaje se paga mensualmente, se deposita mensualmente en el BCR. El Fondo de Seguro de Depósitos genera aportes semestrales de los bancos. Ambos protegen los depósitos en todas sus modalidades: depósito a la vista, depósitos de ahorro, depósitos a plazo. Ambos son administrados por el Banco Central. El Fondo de Seguro de Depósitos administrado por el Banco Central, los recursos de encaje suministrados por los bancos administrados por el Banco Central de Reserva.
Entonces, y es más, hay una gran preocupación a nivel de la legislación bancaria por el cumplimiento del encaje, por cuanto se establece que el incumplimiento de los deberes de encaje por un periodo mayor de un semestre es una causal de disolución y liquidación de la empresa bancaria. Entonces, son regulaciones importantes que tienen por finalidad proteger el interés de los ahorristas, la seguridad de los depósitos y también la estabilidad financiera, institucional de las empresas bancarias. En cuanto al secreto bancario, gran institución del derecho bancario creada en el Código Civil Italiano de 1942, que siempre existió antes de esa fecha, pero no existía a nivel legal. 1942, el Gran Código Civil Italiano contiene una regulación sobre estas materias y luego eso se incorpora a diversos países y llega al Perú en el año 1988 con el decreto legislativo 469, que significó temporalmente una nueva ley de bancos, porque derogó la ley de bancos de 1932, pero luego fue derogada por decisión del Congreso por tratarse de una ley que había sido aprobada por el Poder Ejecutivo, por el gobierno de Alan García frente al proceso de estatización de la banca. Pero sin embargo, más allá de eso, tuvo importantes innovaciones ese decreto legislativo 469, fue la primera ley que estableció la regulación de los grupos financieros que tienen un poder muy grande, la primera norma que reguló por primera vez contratos bancarios como el factoring, como el fideicomiso, como el underwriting. Fue la primera ley que disciplinó el secreto bancario diciendo que debía proteger, en ese momento, año 88, todas las operaciones que realizaba el cliente, que los funcionarios que incurrían en violación al secreto bancario incurrían en una violación al secreto profesional. Eso a su vez era causal de despido, los criterios que frente al secreto bancario en cuanto a esa regulación general se mantienen. En lo que ha cambiado desde el año 88 a la fecha es que se han ampliado el número de instituciones y funcionarios que pueden solicitar el levantamiento, como por ejemplo la unidad de inteligencia financiera que no existía en el 88, se le ha reconocido esa facultad a la Contraloría General de la República, que no la tenía en el año 88, a la SUNAT, que no la tenía expresamente en el año 88. Se ha reconocido el rol funcional de instituciones, se ha reiterado el rol funcional de instituciones frente al levantamiento del secreto bancario, la facultad amplísima de los jueces para solicitar ese levantamiento y que sea atendido en un plazo no mayor de una semana, requiriendo la información directamente al banco, la importancia de la facultad que tiene el fiscal de la Nación para, en casos de enriquecimiento ilícito, solicitar él directamente el secreto bancario, la facultad de los fiscales en el ejercicio de sus funciones se enfrentan actividades delictivas de lavado de activos, de extorsión, de sicariato, para poder determinar el origen de los fondos y la movilización del dinero mal habido. El rol de las comisiones investigadoras del Congreso para solicitar el levantamiento del secreto bancario frente a procedimientos en los que se analiza la conducta funcional de los funcionarios públicos, la atribución de fiscales de otro país que le soliciten, de otro país que tienen convenio de lucha contra el narcotráfico y que le solicitan a las autoridades fiscales o judiciales peruanas información sobre determinadas personas comprendidas que estarían comprendidas presumiblemente en delitos de lavado de activos, narcotráfico, etc. Entonces, se ha ampliado el número de entidades
que cuentan con facultad para solicitar el levantamiento del secreto bancario, y se ha precisado, eso sí, desde el año 1993, con el decreto legislativo 770, antecedente de la ley 26.702, que el secreto bancario solamente se aplica para proteger operaciones de depósito de los clientes, y que respecto a operaciones activas o de préstamo, el banco se encuentra facultado a informar a otros bancos y siquiera a través de comunicaciones en página web o a través de ediciones de libros, quiénes son los deudores del sistema financiero nacional, para que de esa manera otros bancos, frente a esos clientes que no han cumplido adecuadamente sus obligaciones, estén debidamente informados respecto al desempeño de su conducta como clientes de la banca, y seguramente para que no les brinden esas facilidades crediticias. En el tratamiento penal, también violación del secreto profesional. En el tratamiento laboral, falta grave que da lugar al despido justo. Y en realidad, frente a este secreto bancario, asistimos a la característica de que es un deber de las instituciones financieras cautelar confidencialmente esta información, y que es un derecho de los clientes de los bancos que se les garantice que su información personal, sus movimientos financieros no van a ser comunicados sin su autorización a ninguna otra persona, salvo que se trate de los casos de excepción que acabamos de señalar, en donde sí procede dicho levantamiento. También referirnos que cuando hablamos del sistema financiero, no solamente hablamos de la empresa bancaria, ni de la empresa financiera o la empresa de seguro solamente. Hablamos de empresas de leasing o arrendamiento financiero, hablamos de empresas de factoring, hablamos de empresas de fideicomiso, hablamos de cajas municipales, de cajas rurales, de empresas de desarrollo de la pequeña y la microempresa. Entonces, y también instituciones auxiliares como los almacenes generales de depósito, las empresas administradoras de canje, las empresas que transportan los caudales, todas ellas son instituciones auxiliares del derecho bancario, de la actividad bancaria, que contribuyen significativamente a su mejor desarrollo y desempeño. Y todas ellas organizadas, vuelvo a repetir, como sociedades anónimas especiales, reguladas como sociedades, por lo que dispone la Ley General del Sistema Financiero, Ley 26.702. También es importante señalar que el capital social de los bancos se actualiza cada 3 meses, y que ese capital social, con la importancia que tiene, da lugar a una modificación del estatuto por aumento o reducción del capital social, la que debe ser autorizada previamente por la Superintendencia de Banca y Seguros. Entonces, para los aumentos de capital, reducción de capital, se requiere obligatoriamente la autorización previa de la Superintendencia de Banca y Seguros, porque se trata de decisiones que pueden afectar la estabilidad del banco, de la financiera, de la caja municipal, y de alguna manera tener incidencia en sus obligaciones frente a los clientes del sistema financiero. También hemos visto la importancia que tiene el proceso de liberalización financiera para brindarle mayor transferencia de responsabilidades al sistema financiero, sin excesivas injerencias burocráticas, y que eso se considera frente al régimen anterior de represión financiera, donde el banco no podía prestar libremente, donde el banco no podía realizar publicidad bancaria, donde el banco no podía crear nuevas operaciones y servicios. Representa un espaldarazo, representa esta liberalización financiera, una gran oportunidad para el desarrollo
de importantes transacciones, de diversas transacciones que van a beneficiar directamente al consumidor financiero. Bueno, estimados alumnos, lo dejo ahí por el día de hoy. Les agradezco mucho su atención. La próxima semana esperemos que no haya otro anuncio similar. Seguramente que el de hoy día se debe al tema electoral, pero esperamos ya poder la próxima semana proceder a los controles de lectura tan ansiadamente esperados. Les agradezco mucho, los saludo cordialmente y que estén muy bien. Muy buenas noches y el día de mañana voten por la alternativa, por el candidato que ustedes crean conveniente, con gran tranquilidad en sus hogares o en sus oficinas. Muchas gracias, buenas noches. Saludos. Gracias, Anita Otero. Muchas gracias. Buenas noches, doctor. Buenas noches, saludos. Gracias.